les ponències d'avui parlant de primers auxilis i de primeres actuacions en el cas d'un accident laboral. En aquest cas intervindran dues professionals. D'una banda comptem amb la doctora Clàudia Arandia Zapata, llicenciada en Medicina i especialista en Medicina Interna, metgessa d'urgències de l'ICS i del CCSC, a més de directora de la Zona Catalunya Central i directora mèdica de Catalunya Mútua Umivale Activa. I d'altra banda també comptem, en aquest cas, amb la senyora Núria Jareño López, que ella és llicenciada en Química i Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals, amb les 3 especialitats tècniques. És la referent territorial de la territorial de la Catalunya Oriental a Mútua Activa i tècnica del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals a Umivale Activa. Per tant, escoltem i prenem nota també d'aquests primers auxilis i primeres actuacions en el cas d'un accident laboral. Endavant. Doncs, en primer lloc, voldria agrair a l'organització per haver-nos convidat en aquesta jornada. Nosaltres el que farem és fer una breu explicació, una xerrada sobre primers auxilis i primeres actuacions en cas d'accident laboral. Al principi jo faré una petita introducció més teòrica, breu, i després ja passarem a la part més pràctica. D'acord? Aleshores, per a passar a això. Perfecte. Sí, serà més fàcil. Gràcies. Aleshores, bé, clar, quan parlem de primers auxilis, sempre hem de tenir en compte que no és exactament el mateix una emergència mèdica que una urgència mèdica. Hauríem de fer aquesta distinció. Aleshores, dins del que serien les definicions de l'Organització Mundial de la Salut, l'emergència mèdica sempre requereix una actuació immediata, donat que la vida de la persona que està accidentada pot estar en risc. En canvi, una urgència potser no és una situació que impliqui un risc vital, és a dir, pot ser una situació que dius sí que s'ha d'atendre, però potser no cal fer-ho ara mateix. D'acord? Per tant, a vegades, a la nostra vida diària, a la nostra vida quotidiana, podem presenciar i estar presents davant d'algun tipus d'accident de menor o de major gravetat. Saber reaccionar davant d'aquestes situacions, saber què fer, què no fer, ens pot ajudar i fins i tot en alguns moments pot ser clau per poder-li salvar la vida a alguna persona. Per tant, la base d'aquesta xerrada, d'aquesta ponència, seria parlar sobre quins són els objectius que perseguim amb aquesta xerrada. Seria facilitar l'adquisició de coneixements bàsics per poder reconèixer aquestes situacions on cal fer aquesta atenció a aquests accidentats, avaluar, prioritzar situacions d'urgència i emergència, desenvolupar habilitats per tal d'oferir una atenció immediata de qualitat i també, si és necessari, donar els avisos pertinents als serveis d'emergència. I després, també un altre dels objectius que pretenem amb el que us exposarem avui és aprendre a ser conscients de les nostres limitacions, és a dir, saber què fer però també què no fer davant d'aquestes determinades situacions. Aquí el que veureu, el que teniu, són els accidents que és la relació d'accidents de treball en baixa. Això està tret de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i concretament el formatget aquest el que ens ensenya són les formes de contacte més freqüents. Si us hi fixeu, les formes de contacte més freqüents són en primer lloc els sobreesforços físics, trauma psicològic, exposició a radiacions, soroll, llum o pressió, però dins d'aquest bloc, en realitat, els més importants, els més destacables són tota la part que té a veure amb sobreesforços. En segon i tercer lloc tindríem tot el que té a veure amb xocs i cops contra objectes, ja siguin mòbils o immòbils. En quart lloc, tot el que té a veure amb talls, amb ferides relacionades amb talls,
Per tant, aquí ja podem veure una mica quins tipus d'accidents són els més representatius dins del que serien la casuística d'accidents laborals, i després ja tindríem altres tipus de formes de contacte més freqüents que podrien ser, per exemple, contacte amb corrent elèctric potser no és tant, però sí que tot el que té a veure amb substàncies químiques perilloses, per exemple, tot el que és sobretot per inhalació. I després hi ha altres tipus d'accidents, com els accidents de trànsit, però ja veieu que és un 3,9%, vull dir, del total dels accidents que s'han produït, en aquest cas les estadístiques del 2021 a nivell estatal. Després tindríem altres accidents relacionats amb quedar atrapat o ser xafat per algun tipus d'objecte gran, etc., amputacions, etc. I bé, a continuació hi ha altres ja potser de menor importància. Sí que voldria destacar el que serien els infarts i els vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques, que si bé el percentatge d'accidents és molt petitet, sí que és cert que la importància que tenen, la gravetat de la conseqüència que pot tenir això és molt gran. I per tant, crec que és important destacar-ho i de fet, dins del marc d'actuacions del que seria tot el que ens marca l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, sí que estan marcant que s'ha de fer actuacions en aquesta línia. Bé, aleshores, els primers auxilis, una mica per fer una petita definició, sempre han de preservar la vida, hem d'intentar preservar la vida, alleujar el patiment de la persona que està accidentada, prevenir malalties o qualsevol lesió posterior a ser possible, és a dir, la nostra actuació ha d'anar en aquesta línia, i promoure la recuperació d'aquesta persona que s'ha accidentat a ser possible el més aviat possible, és a dir, sense seqüeles i el més ràpidament possible. Per tant, els primers auxilis són la primera ajuda a la persona accidentada, sempre són tot un conjunt de procediments que hem d'anar seguint, una sèrie d'actuacions que hem de conèixer molt bé i que, en resum, sempre aquesta primera atenció, aquests primers minuts ens poden ajudar a salvar-li la vida a una persona. Moltes vegades no són situacions tan greus, però sí que aquests primers auxilis són essencials. De forma molt general, què hem de fer si ens trobem davant d'una persona accidentada? Doncs, evidentment, no agreujar el dany, és a dir, no fer complicar les coses més del que ja ho són. Pensar abans d'actuar. Això a vegades, tenir el cap fred potser no és fàcil, a vegades és difícil, trobes la persona, especialment si és en un accident laboral, que és un company que li acaba de passar l'accident, a vegades no és fàcil pensar clarament i tenir lucidesa. Alleujar la víctima de la causa de les seves lesions, fer aquestes valoracions, que ara ens explicarà la meva companya Clàudia, valoracions inicials dels danys, de quines prioritats s'han de tenir en compte a l'hora d'actuar, i activar els sistemes d'ajuda en el moment que sigui necessari. Si cal avisar al 112, doncs evidentment s'ha de fer. Per tant, com a resum, primer es tracta de no causar més dany del que ja és. I enllaçant una mica amb les intervencions anteriors, bé, tots tenim clar que el fet d'actuar malament pot implicar una sèrie de responsabilitats. El fet de no actuar també pot implicar una sèrie de responsabilitats legals. Per tant, hi ha aquests articles, l'article 195 i 196 del Codi Penal, que tenen a veure amb l'omissió del dret de socors.
Això què vol dir? Doncs que sempre que ens trobem davant d'una persona que està en perill greu, és obligatori demanar auxili. Si cal, hem de trucar al 112, però no deixar passar 5 minuts, no. De seguida que ho veiem, actuar. I després, doncs, també hem de tenir en compte que si durant la nostra intervenció a nivell de primers auxilis, a nivell de donar aquesta ajuda, doncs, pel que sigui, causem un mal major per omissió, per accions indegudes, etc., això pot implicar una sèrie de responsabilitats legals. D'aquí la importància d'actuar només quan estiguem segurs del que estem fent. O sigui, del que sabem fer i de com ho fem. I ja, per acabar una mica aquest bloc inicial, volia comentar-vos també que totes aquestes actuacions relacionades amb primers auxilis també han de complir amb una sèrie de drets fonamentals, de drets humans, que seria, en primer lloc, el dret a la vida, a la cura i a la salut, el dret a ser respectat i a no ser discriminat i, finalment, també el dret a la protecció a la intimitat, que a vegades diu sí, prioritzem perquè aquesta persona està accidentada, està a terra, però encara que sigui una miqueta de tapar una mica aquella persona, doncs a vegades és necessari. Per tant, aquí seria una mica aquestes primeres idees inicials i jo ara, si us sembla bé, passaré a la part pràctica que es posarà la doctora. I gràcies. Bueno, muchas gracias a mi compañera Nuria. ¿Vale? Vamos a continuar entonces con qué es lo que debemos hacer ante un accidente laboral. Ante un accidente laboral o un accidente que nosotros presenciamos en vía pública, yendo al trabajo, incluso que puede pasar en nuestro domicilio. Lo primero que tenemos que hacer es adoptar una conducta PAS que llamamos. La conducta PAS es una serie de secuencia de pasos a seguir, pero que los tenemos que tener súper claros. Además de lo que tenemos que hacer, también es muy importante saber lo que no tenemos que hacer ante un accidentado o ante un accidente si lo estamos presenciando. La conducta PAS es muy fácil: proteger, avisar y socorrer. Cuando nosotros vemos un accidente laboral o un accidentado, un accidente de moto, imaginaos que nosotros nos estamos dirigiendo al trabajo y a 100, 200 metros o a 1 kilómetro, ¿cuántas veces no hemos presenciado aquel accidente de moto donde hemos tenido que parar y ver qué podemos hacer? Entonces es importante que tengamos la conducta PAS siempre en mente. Proteger. Proteger primero, protegernos a nosotros. No se trata que por socorrer a un accidentado luego crucemos la vía y luego también tengamos un segundo accidente. La autoprotección siempre sobre todo. Luego, proteger también a la víctima, proteger al entorno y proteger a terceros. Avisar. Esto también es súper importante. En el momento en que tengamos visualizado el campo, es decir, dónde vamos a actuar, a quién o a quiénes, pues avisamos al 112. ¿Qué es importante? Si nosotros tenemos un teléfono móvil y no hay nadie más, pues lo hacemos nosotros, llamamos al 112 y comunicamos. Pero si puede hacerlo una tercera persona o siempre hay aquel observador que está observando qué ha pasado, pues es importante que esta otra persona nos pueda hacer la llamada telefónica mientras nosotros estamos con el accidentado para socorrer, ¿vale? Llamar al 112. ¿Qué información debemos dar? Súper importante, el lugar del accidente. Lugar del accidente, quién está llamando, cuál es el número de teléfono, cuántos accidentados hay, si es que no fuera un accidente de moto o son 2 personas, o es un accidente múltiple, o es una quemadura, o es una lesión, o es una amputación. Todo esto es importante avisar, y más aún cuando son los síntomas de patología cardiovascular, que también lo vamos a ver en el transcurso. Entonces, avisar. ¿Para qué? Según cómo, si es el servicio de urgencias, activará un protocolo u otro, ¿sí? Tenemos los códigos, depende la etiología, si es un código ictus, si es un código de accidente cerebrovascular, o es un código IAM, o es un código de politraumatizado. Entonces, avisar y
un poco dar las pautas generales es importante cuando llamamos al 112 y evidentemente socorrer. La conducta PAS es inmediata, protegernos nosotros, proteger al accidentado, avisar y evidentemente socorrer. Bien, cuando tenemos la conducta PAS, pues es importante estos 3 pasos. Más importante aún es saber lo que no tenemos que hacer ante un accidente. ¿Por qué? Porque se trata de no agravar el estado actual. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Si tenemos un accidentado, el accidente de moto que hemos visto que estábamos yendo al trabajo, pues lo que no tenemos es que hacer mover a la víctima, ¿sí? No tenemos que manipularle, no tenemos que tocar las heridas sin antes protegernos nosotros, no debemos despejar los restos de ropa que puede haber si es que tendría quemaduras por fricción. No debemos tampoco informar, porque hay gente curiosa siempre que están alrededor, pues no debemos informar del estado de salud, porque primero que no lo sabemos. Nosotros somos una persona que está ayudando al accidentado y evidentemente tampoco podemos darnos el lujo de dar diagnósticos ni que está muy mal ni nada. Lo que sí, tampoco tenemos, y esto es muy importante, no debemos darle de comer a ningún accidentado. Una persona que se desmaya, una persona que se atraganta, uno que se ha fracturado, que ha caído, un compañero de trabajo que ha caído y se ha fracturado. No debemos darle de comer porque no sabemos la conducta a seguir por el personal de urgencias. Si lo tienen que intervenir o algo, es importante que no haya comido previamente, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, a partir de lo que sabemos que tenemos que hacer, que es la conducta PAS, y lo que no tenemos que hacer, vamos a ver 6 tipos de accidentes más frecuentes en el ámbito de un accidente laboral. Vamos a hablar primero de las conductas que tenemos frente a problemas respiratorios. Cuando hablamos de esto vamos a ver 2 causas. Una que va a ser el atragantamiento, una causa muy frecuente. Otra que va a ser la dificultad respiratoria. Luego vamos a hablar de las conductas ante una pérdida de conocimiento, y muchas veces hemos presenciado un desmayo o una lipotimia por diversas causas y no hemos sabido qué hacer ni cómo actuar. Vamos a ver también actuaciones frente a una herida, también típico, una hemorragia, o incluso alguna vez presenciar alguna amputación de dedo, etcétera. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo actuar ante una quemadura. Vamos a ver los síntomas y cómo reconocer las patologías que son en porcentaje poco frecuentes, pero que se dan. Un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, lo que llamamos un ictus, y qué hacer frente a traumatismos. Como decimos, es las conductas en general que cómo socorrer ante estos accidentes. Bien, vamos a hablar entonces del primer bloque, que son las patologías respiratorias. Y vamos a ver la obstrucción de la vía respiratoria. Concretamente hablamos del atragantamiento, y el atragantamiento por asfixia es la tercera causa más frecuente de muerte en España de una causa no traumática. ¿Vale? Pues, ¿qué tenemos en el caso de un atragantamiento? Una persona que puede estar perfectamente merendando o comiendo y se puede atragantar por una manzana, por un bocadillo o porque intentó hablar y se le obstruyó la vía respiratoria. Lo primero que tenemos, evidentemente, mantener la calma y transmitir esa calma al accidentado. Se ha atragantado, tenemos una persona que estaba comiendo la manzana y la manzana se le ha quedado aquí. Lo que tenemos que ver es si puede respirar o realmente no puede respirar, porque puede ser esto leve o puede ser grave. ¿Cómo reconocer si es una obstrucción leve? La persona va a intentar toser. Entonces, a partir de ahí lo que nosotros tenemos que hacer es orientar qué va a hacer esta persona. Tenemos que instarle a toser, ¿vale? Esta persona, si está intentando toser, puede hablar. Nos va a decir que me ha tragado, pero intentar toser es lo importante. Eso significa que entra un poco de aire, ¿sí? Si nosotros lo observamos, esta persona tiene una coloración normal. Es la diferencia con una obstrucción grave. Una obstrucción grave es cuando no está entrando oxígeno al cuerpo, no está respirando. Si no está respirando, la falta de oxígeno puede llegar rápidamente de los pulmones al cerebro. A partir de ahí, si le falta oxígeno, esa persona se empieza a poner lila. No puede ni toser porque tiene una obstrucción total. Tampoco puede hablar.
nosotros le podemos preguntar ¿qué te pasa? Y la persona está y deja ya, incluso lo vemos cianótico y pierde el conocimiento. Es súper importante poder reconocer el tipo de atragantamiento, si es leve o grave para una actitud u otra. Si tenemos una obstrucción parcial, ¿por qué? Porque la manzana se le ha quedado aquí, pero puede toser, lo que tenemos que hacer es instarle a toser. No tenemos que darle golpes, porque es lo típico. Se te ha atragantado, pues darle un golpe en la espalda. ¿Y cuántas veces no nos ha llegado urgencias o nos han traído que cuando han hecho los golpes se le ha llegado a obstruir totalmente la vía respiratoria? Entonces, no debemos darle golpes. Instarle a toser hasta ir observando si saca el cuerpo con el que hemos obstruido. La manzana, el bocadillo, un objeto, incluso en casa. Los niños que son muy traviesos y se pueden poner algo a la boca y llegan a obstruirlo, pues instarlos a toser. En el momento en que este objeto lo extrae, ya está. Que respire, que se tranquilice y tal. Si se le llega a obstruir totalmente, es donde ya tenemos nosotros que actuar. En una obstrucción completa ya lo estamos viendo, porque si intentaba toser, de repente deja de toser. Se nos pone ya, empieza a volverse un poco más cianóticos, es ahí donde nosotros debemos dar 5 golpes. Mira, vamos a ver. Lástima el micro. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer que la boca esté un poco más debajo que el tórax. Y nosotros debemos dar los 5 golpes entre escápula y escápula. 5 golpes interescapulares para ver si la persona saca o no saca la materia que le ha obstruido la vía respiratoria, ¿vale? Entonces, si los golpes es efectivo, perfecto. Hemos logrado desobstruir, la persona que estaba ya un poco cianótica va a empezar a respirar, va a empezar a lagrimear, tranquilidad, ya está, puedes respirar, perfecto, respira, inhala, exhala, tranquilo. Mantener la tranquilidad por parte del que ayuda es muy importante para poder transmitir esa tranquilidad al accidentado. Si finalmente estos 5 golpes no han sido efectivos, y yo estoy viendo ya que mi compañera Nuria está cada vez más cianótica, intento hacer la maniobra de Heimlich. ¿Qué es la maniobra de Heimlich? Son unos pasos a seguir, ¿vale? Donde yo coloco mi mano, la mano dominante normalmente es la mano que mejor me va para poder hacer presión sobre el tórax. La mano derecha en el pulgar entre el esternón y la boca del estómago, y con la otra mano presiono el puño y lo que tengo que hacer es apretar fuertemente hacia mí, porque yo me pongo detrás de la persona con el puño por detrás, la mano aquí, la otra que presiona, y apretar fuertemente hacia mí para que ella pueda sacar o expulsar el cuerpo de la región donde nos ha obstruido. Porque la obstrucción no es aquí en el estómago, la obstrucción es aquí, en la parte superior de la vía respiratoria. Vale, gracias Nuria. Entonces, lo que es importante es que la maniobra de Heimlich, si no es efectiva, en pocos minutos va a perder el conocimiento y posiblemente nos haga un paro cardiorrespiratorio, ¿vale? No ha sido efectiva, pues ya vemos que se nos va a desplomar, va a estar en el suelo, lo tumbamos al suelo y lo que tenemos que hacer es, si respira levemente o tiene pulso, ponerla de posición lateral y pedir ayuda, pero si no respira, iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿vale? Que son 5 respiraciones, 5 ventilaciones que le vamos a dar boca a boca y a partir de ahí iniciar el RCP. Pero si ya ha habido una persona que ha llamado al 112 y ha dicho que es una persona que se nos está asfixiando por atragantamiento, la ambulancia no tarda en llegar. Por lo tanto, nuestra función es poder actuar hasta que llegue el servicio de urgencias, ¿sí? Recapitulando entonces, si es una obstrucción leve, instar a toser, no dar golpes, no hacer nada más hasta desobstruir con la propia tos el paciente la vía respiratoria. Si es una obstrucción grave, hacerle los 5 golpes y si no es efectiva, la maniobra de Heimlich. Vale, finalizando entonces esta parte que es lo que es el atragantamiento, vemos algo que también es muy frecuente y que es la dificultad respiratoria.
Un paciente que puede ser porque tiene alergia y pues resulta que si tiene alergia al huevo y no sabía que algo contenía huevo, pues come y empieza a sentir sensación de ahogo. ¡Ay, que no puedo respirar! ¿Por qué? Porque puede haber un edema de glotis, puede estar haciendo una reacción alérgica, o puede ser un paciente asmático que aún sabiendo que es asmático, pues empieza a hacer una crisis asmática. Puede haber diversas causas. Sobre todo las alergias son las que provocan más la dificultad respiratoria. Esto es distinto, no se ha atragantado la persona. Simplemente que ha empezado a hacer una dificultad respiratoria y evidentemente refiere que me quedo sin aliento, que me quedo sin aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Pasos a seguir. No sabemos si esa alergia es muy fuerte y va a ir a más. Por lo tanto, primero, tranquilidad, decirle a la persona vamos a pedir ayuda, llamar al 112, donde estamos localizados, etcétera, etcétera, y ayudarle. Pues valorar si respira. Si la persona aún respira, para que los pulmones puedan seguir respirando, no lo debemos tumbar. Cuando una persona tiene dificultad para respirar, empeora aún más si lo tumbamos. Tiene que estar semisentado, lo más tranquilo posible, porque si esa persona le da ansiedad, va a intentar respirar más rápido y todo va a provocar a que su dificultad respiratoria sea mayor. ¿Vale? Entonces, debemos darle espacio porque siempre nos faltan los curiosos, ¿qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Y todo el mundo se concentra y le falta aún más el oxígeno. Nada, tranquilidad, todos en su puesto de trabajo, yo ayudo a esta persona. Tú me llamas al 112 y a partir de ahí le preguntamos, ¿que eres asmático? Sí, que lo tengo en el bolso. Pues entonces intentar traer la medicación lo más cerca posible, porque el paciente que es asmático o alérgico normalmente lleva medicación consigo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer no es darle de comer, venga tranquilo, toma agua, no, es darle tranquilidad, ver si podemos hacer algo más. Ya hemos avisado al 112 y mientras esperamos pues que esté semisentado y despejar, porque a veces están con la corbata o alguna ropa aprieta y tal, despejar un poquito la vía y que se sienta que estamos allí, porque no hay peor cosa que estarse ahogando o estar con una crisis asmática y ver que nadie te ayuda. Esto también desespera. Para el propio accidentado es bueno saber que hay alguien al lado que le está proporcionando pues ayuda o soporte, ¿vale? Nunca dejarlos solos, quedarnos hasta que llegue el servicio de emergencias. En urgencias en el SEM se actúa rápidamente, acudimos lo más antes posible cuando alguien se está ahogando, porque va de minutos muchas veces el salvar esa vida. Algo que también es importante es los desmayos. En ámbito laboral, en vía pública, pues ¿qué puede pasar? Que estamos trabajando y que un compañero de repente está pasando por delante y o ya nos lo ha dicho, ay, que no me siento fino, que no sé qué. Se levanta, basta el cambio posicional para dar 3 pasos y que pierda el conocimiento. Un desmayo o una lipotimia, que también es frecuente. Pues, ¿qué es esto? Es cuando parcialmente ha dejado el riego sanguíneo de llegar al cerebro, pues ya perdió el conocimiento. Normalmente son pocos segundos donde pues la persona lo vemos pálido. ¿Por qué? Porque no le ha llegado el riego sanguíneo al cerebro y además ha perdido el conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Primero, reconocer que esta persona solo está con una pérdida transitoria de conocimiento. ¿Qué significa? Que respira y que tiene pulso. Si respira y tiene pulso, es que no hay que, venga va, hay muchas veces, venga va, masaje cardíaco, no. Mantener la calma, vemos, respira, tiene pulso, ha perdido el conocimiento, está pálido, listo. Todos a su sitio, lo que vamos a hacer es intentarle ayudar a esta persona, que simplemente 10 segundos, que para nosotros igual será un minuto eterno, esos 10 segundos ha perdido el conocimiento y está en el suelo. ¿Vale? Normalmente, además de pálido, tiene una sudoración fría. Y esto pues, nos va a hacer reconocer, algo ha pasado. Puede ser que algo le haya provocado. Hay diversas causas que le pueden provocar. Pero no se trata de estar buscando el que le ha podido provocar. Lo que nosotros tenemos que aprender es qué tenemos que hacer con esa persona que se ha desmayado o ha aprendido el conocimiento. Ya hemos llamado al 112, ya la ambulancia, estamos de camino al servicio de urgencias. Y hasta que llegue, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está en el suelo, respira, tiene un pulso débil. Vale, lo que tenemos que hacer es evitar que por algún motivo vomite, porque normalmente si respira tiene el pulso, pero lo que no tiene es que no te responde, puede vomitar. Y si vomita se broncoaspira si está
tumbado en decúbito boca arriba. Lo que tenemos que hacerle es poner en la posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es importante hacerlo cuanto antes veamos, pero sobre todo, esta persona tiene pulso y respira. Porque si la persona no tiene pulso y no respira, lo que tenemos que hacer es iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. ¿Vale? La posición lateral de seguridad, ¿cómo vamos a ponerla? Pues lo que tenemos que intentar siempre es ponernos al lado derecho. Pero claro, a veces con la urgencia no estamos pensando cuál es su derecha, mi derecha, el cómo está, tal. En el lado que nos pongamos. Pero si es posible, en el lado derecho. Si nosotros nos ponemos en el lado derecho, lo que tenemos que hacer es traer el brazo izquierdo y la pierna izquierda encima de la persona que se ha desmayado, del paciente, ¿sí? Entonces, flexionamos tanto el brazo como la pierna y lo traemos hacia nosotros, como en la imagen. En la imagen 1 nos ponemos al lado derecho del paciente, en la imagen 2 el brazo izquierdo, en la 3 la pierna y en la 4 ya lo hemos puesto de la posición lateral. En teoría cada media hora tenemos que darle la vuelta hacia el otro lado, pero en 10 minutos ha llegado la ambulancia, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es socorrerlo, dejarlo en una posición que sabemos que no se va a broncoaspirar, valorar si tiene pulso y respira, está vivo, llega la ambulancia y ya nos encargamos del paciente. El problema es que si nosotros estamos y lo ponemos en posición lateral, pero cuando vemos que no tiene pulso y respira, posición de cúbito, e intentar de alguna manera, si lo sabemos, iniciar el protocolo de RCP, resucitación cardiopulmonar. Vale, pues resulta que nuestro compañero de trabajo se ha desmayado, ha tenido una lipotimia, han sido 10 segundos cortos, nosotros ya lo hemos visto, respiraba, tenía pulso, le hemos puesto quizás de lateral y empieza a recuperar la conciencia. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que recupera la conciencia, si tuviéramos un tensiómetro, veríamos que su tensión está súper baja. Además de que está pálido, lo que tenemos que hacer es ponerle las piernas por encima del tórax. Levantarlo y más o menos de 30 a 60 grados, ¿vale? O posición de Trendelenburg, que llamamos, que es todo el cuerpo, la cabeza más abajo y las piernas más arriba, ¿vale? Pero es más o menos la posición que mostramos en la figura. A veces un bolso o hasta un banco, una silla pequeña, cualquier cosa. Levantarle los pies. Más de 10 minutos esta maniobra pierde efectividad, pero lo que se trata es que le llegue la circulación correctamente tanto al corazón como al cerebro, ¿vale? Entonces, ha perdido el conocimiento, es una lipotimia, ha reaccionado, le hemos ayudado, llega el SEM y ya se encargan ellos de ver el por qué se desmayó, el qué le pasó, pero nosotros ya lo hemos socorrido. Puede haber sufrido un shock, diversos orígenes del shock, puede ser un shock hipovolémico, puede ser un shock anafiláctico, diversas causas. Anafiláctico es una que ha perdido el conocimiento por una alergia severa. Imaginaos una compañera de trabajo que te dice de que tiene un periodo abundante y que ese día no se encuentra muy bien, está perdiendo mucha sangre y de repente pues se levanta y pierde el conocimiento. Puede estar entrando en shock hipovolémico. Le puede estar bajando mucho la tensión arterial, ha podido perder. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando sospechamos que está con un shock, ¿por qué? Porque la tocamos fría, sudorosa, aún respira, aún tiene pulso. Lo que tenemos que hacerla primero es tranquilizar porque está que ya va a perder el conocimiento y que probablemente si no hacemos nada también haga un paro cardiorrespiratorio. Entonces lo que tenemos que hacer primero es taparla. Es decir, está en el suelo, levantamos un poco los pies porque está pálida, entonces le tiene que llegar la circulación a la cabeza. Le tapamos, ¿vale? Evidentemente ya hemos pedido a alguien que llame al 112 y la ambulancia está de camino. Y si por algún motivo o estamos en vía pública o algo y vemos de que nosotros podemos llevarlo a urgencias, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es un politraumatizado, no es no moverlo porque tiene el brazo roto y tal. Ha perdido el conocimiento, bueno, no ha perdido el conocimiento, está ahí, te está diciendo que no está bien y tal, y si nosotros podemos ayudar
y cuanto antes llevarla a un centro también, mucho mejor porque ganamos el tiempo, ¿vale? Pero caso contrario, pues ayudar, levantarle las piernas, que le llegue un poco, que le suba un poco la tensión y taparlo. ¿Por qué? Porque hay que evitar que el cuerpo se enfríe, ¿vale? Ahora pasamos a otro bloque, también muy frecuente en el ámbito laboral, que son las heridas y las hemorragias. Una herida puede ser de diversas causas. Una herida es una solución de continuidad en la piel, ¿sí?, que puede ser pues, causada por un corte, puede ser causada por una caída, una herida por un traumatismo, etc. Pues claro, podemos clasificar, como culturilla, podemos clasificar de diversas maneras. Si es una herida abierta o es una herida pues, cerrada, ¿vale?, según la separación de los bordes. Una herida cerrada será prácticamente como una línea, aunque sangre, y una abierta pues estarán los bordes separados más de 2 centímetros. Hay riesgo de infección. Si es menos de 6 horas, la herida probablemente no se infecte. Pero si ya es una herida abierta de más de 6 horas, alguien que al inicio del trabajo se hizo una herida, pero pero luego, pasado 6 horas, empieza ya con signos de rubor, calor, etcétera, también esta herida ya está infectada. Y también podemos clasificar a las heridas según el origen, si fue por corte, si fue por un agente químico o fue por un agente biológico. Pues lo que nosotros primero en un ámbito laboral lo que tenemos que ver es si es una herida leve o es una herida grave. Nos tenemos que quedar con esto. Si es una leve, pues es una erosión, ¿sí? En realidad se ha producido hace poco, menos de 6 horas es. Lo normal es que actúes cuando hay una herida que está sangrando, ¿no? Pero bueno, para tener una idea, porque hay gente que sigue trabajando y se pone el vendaje y continúa, entonces es importante saber si ha pasado más de 6 horas o no, porque incluso en urgencias, si son más de 6 horas, es que no se ponen los puntos, porque la probabilidad de infección es muy alta, ¿vale? Y una herida grave, pues una herida grave es una herida extensa, una herida que está ubicada en la zona de la cara, en los orificios, afectan más capas, no solo afecta la piel, afecta ya tejidos, afecta músculos, ¿sí? Es una herida además complicada. Imaginaos un accidente de moto, normalmente son heridas complicadas, heridas, si además es muy aparatoso, muy traumático, pues claro, son heridas graves, ¿vale? Pues la separación de bordes, lo que les decía, está a 2-3 centímetros o más. Una herida que puede ser también pues, por una caída y encima de vidrios, donde tiene cuerpos extraños o metales. Y bueno, nosotros tenemos que saber qué hacer en unas o en otras. En el caso de unas heridas simples, pues claro, tenemos que tener en cuenta, primero, tratar, si vamos a socorrer y ayudar, de ponernos guantes, ¿vale? Y lavarnos y lavar además la herida con abundante agua, si no es posible el suero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer hasta que llegue el servicio de urgencias es primero valorar, ¿no? Si es en la mano, por ejemplo, bueno, pues vamos a poner un poco de suero o lávate la mano, agua, jabón, es lo mejor para el lavado inicial de una herida. Si tendríamos el botiquín, pues iniciar un proceso de desinfección, ya sea con betadine o lo que tengamos en el botiquín, pero sobre todo la desinfección es siempre de dentro hacia afuera y desechamos la gasa, de dentro hacia afuera y desechamos la gasa. Cogemos otra cantidad de gasitas y nos lo llevamos a urgencias, o si ya vino la ambulancia, pues se lo llevan ellos, ¿vale? ¿Qué no debemos hacer? Evidentemente, tocar la herida con las manos sucias, frotar la herida o poner alcohol directamente en la herida o limpiar la herida con algodón. Tampoco lo que tenemos que hacer es, si tiene vidrio, si tiene algo clavado y tal, pues intentar quitarlo. ¿Por qué no? Esto ya lo harán los que tienen que hacerlo, el personal sanitario. Nosotros, la primera asistencia, auxiliar al compañero. Si la herida tiene ya unas cuantas horas, ¿por qué? Porque por imprudencia de uno no acudió en su momento y tal, pues
vamos a observar una herida, ¿no? Y recién a veces un compañero te dice, pues mira, es que me hice daño esta mañana, pero resulta que me duele. ¿Qué signos son para saber si esta herida está infectada o no y se nos está complicando? Primero, la herida está roja, tiene rubor. Si tocamos está caliente, tiene calor. Puede o no estar supurando, igual con 6 o más horas es corto y va a empezar a supurar recién a partir de las 12, pero está hinchada, lo que llamamos tumor. Entonces está roja, está caliente, está hinchada y además al tacto duele. Por lo tanto, si tenemos estos síntomas, acudir a urgencias. ¿Por qué? Porque seguramente el tratamiento será antibiótico, desbridarlo, limpiarlo, etcétera, según el tipo y según el tamaño. Bien, cuando es una herida grave puede ser, por ejemplo, una herida penetrante de abdomen, ¿vale? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Que no sería la primera vez que presenciamos a alguien con un cuchillo que atraque a otra persona o que no sería también poco frecuente que en la obra pues se claven algún material que estaban manipulando. Entonces, si es una herida de abdomen, pensamos que puede tener una hemorragia interna. O si es una herida de tórax, esto también es una urgencia en la que hay que actuar. Nosotros dar el soporte inicial, pero debemos comunicar al 112 lo antes posible. Si es una herida de abdomen, hay que controlar constantes vitales, porque si está con un sangrado interno nos va a durar poco tiempo. Depende también la magnitud del sangrado y la lesión, evidentemente, pero valorar los signos vitales, si tiene pulso, si respira con normalidad, abrigarlo hasta que venga el servicio de urgencias, está perdiendo sangre, no sabemos cuánto, pero hemos visto en la ambulancia heridas y heridas, a veces empiezan con un dolor, sí, que me he clavado, entonces piensas que no será mucho, pero realmente no sabemos la magnitud y ante el desconocimiento, inmediatamente 112 y mantenerlo a la persona que tiene ese tipo de lesión y que lo estamos viendo, mantenerlo tranquilo y en lo posible tumbado y tapado, ¿vale? Hasta que llegue el servicio de urgencias. Si nosotros vemos un intestino salir, porque no sería la primera vez que presenciamos un accidente grave y tiene una herida abdomen, no introducir las vísceras, no tocar. Es que muchas veces es, uy, pues no debemos introducir, tampoco si tendría un cuchillo, retirar el cuchillo, es decir, no manipulemos porque podemos incrementar la lesión. ¿Sí? Y tampoco si está sangrando, no por un cuchillo, sino que se ha clavado algo, pues tampoco introducir gasas, que a veces es, bueno, pues tapono, pongo una gasa, otra, no, porque luego esa gasa, si es que hemos introducido una, puede infectarse porque el personal que venga sanitario no sabe lo que se ha introducido ahí dentro. Por lo tanto, estas 3 cosas, si no lo hacemos, pues perfecto, pero lo que tenemos que hacer es cubrirlo al enfermo, abrigarlo y acompañarlo hasta que llegue el personal de urgencias. En el caso del tórax, pues aquí vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a que esa herida no se infecte, porque estamos hablando que el pulmón, o sea, sí que tenemos una herida penetrante de tórax, pero el pulmón sigue respirando. Y entonces, si fuera el caso de que ha entrado se ha clavado alguna viga o un cuerpo extraño o un cuchillo, lo que tenemos que hacer es colocar un apósito, pero solo pegado en 3 lados. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de que puede ser una herida soplante. El pulmón sigue respirando, pero por la diferencia de presiones, cuando hay un agujero, una herida penetrante de tórax, pues por el agujero sale y entra el aire. Entonces, lo que tenemos que permitir es que no entre ninguna bacteria, pero sí que pueda salir el oxígeno cuando la persona respira. Por lo tanto, como vemos en la figura, el esparadrapo en 3 bordes, encima de una gasa, permite que esa persona pueda seguir respirando y minimiza el riesgo de infección a los órganos internos del tórax, ¿sí? Si tiene el objeto clavado, no manipular el objeto. Esto se saca en quirófano. Si tendría
una bala, que a veces se quedan ahí en la puerta pero han producido la herida, un cuchillo, una viga, o hasta puede ser incluso un objeto de madera que tenga la punta pues, punzante y nos haya producido la lesión en tórax. Evidentemente, ¿qué no tenemos que hacer? Retirar el objeto clavado. Debemos dejarlo. Esto ya lo retirarán los cirujanos. Tampoco tenemos que tocar la herida, a no ser que no tenga ningún objeto y tengamos que poner el parche pegado en 3 sitios, ¿vale? Vemos ahora el campo de las hemorragias. Vemos el campo de las hemorragias y puede ser que esté sangrando mucho, que pueda ser arterial, con el pulso, venoso, sangre oscura o también capilar, ¿vale? Si la vemos, la sangre es externa y puede ser también una hemorragia interna porque no vemos. En este caso, si tenemos una herida que está sangrando mucho, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer presión directa sobre la herida. Nunca debemos retirar la primera gasa. Si sigue sangrando más, pues más gasas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ya de tapón. Si no, haciendo presión 5 o 10 minutos con el miembro levantado por encima del corazón, si no es efectivo, lo que tenemos que hacer es un vendaje compresivo. Si el vendaje compresivo no es efectivo, tendríamos que elevar aún más la extremidad o hacer una compresión arterial. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando un trabajador se hace una herida, lo primero es compresión. Levantar por encima del corazón, si es el miembro, si son los pies, pues igual levantarlo y esperar que llegue el servicio de urgencias. Si sigue sangrando, más gasas. En el caso de amputaciones, tenemos que cuidar la herida, como hemos dicho, taponando, haciendo presión, pero también es muy importante, si por ejemplo se ha amputado el dedo, el cuidado de ese dedo, porque se puede reimplantar, sobre todo en heridas limpias. Muchas veces observamos que llegan con el dedo totalmente descuidado, sucio y ya no puede reimplantarse, pero si hemos cuidado el dedo, sí que se puede reimplantar. Es lavarlo mucho con suero, cubrirlo con gasas, ponerlo en una bolsa, un dedo que puede ser también una mano, cubrirlo en una bolsa y si esa bolsa tiene hielo, no directamente sobre el dedo, el dedo está cubierto con gasas y con alguna tela húmeda y ponerlo en la bolsa y transportarlo junto con el accidentado a urgencias. Es importante porque si hemos cuidado ese dedo reimplantado funciona perfectamente como un dedo normal, ¿vale? Entonces, importante la herida e importante el miembro que está cuidado. En el caso de una hemorragia interna, sabemos que se nos puede choquear. Está con una respiración rápida, está mareado, está confuso, está inquieto, está irritable. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenerlo tranquilo hasta que llegue el servicio de urgencias. Si sospechamos que tiene una hemorragia interna, es no movilizar, dejarlo tranquilo, porque en cualquier momento nos puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Hacemos una valoración inicial, si no tiene pulso y no respira, iniciamos la reanimación hasta que llegue el servicio de urgencias, pero sobre todo taparlo para que no se enfríe y esperar a que llegue el servicio de urgencias. En el caso de quemaduras es muy similar al caso de una herida. Lavarlo, ¿vale? Pueden ser superficiales, pueden ser profundas, de diversas causas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿no? De primer grado con solo piel, segundo grado epidermis y tercer grado incluye más órganos. Para prevenir, pues es importante no manipular fuego, evitar las superficies calientes, utilizar guantes y en casa no dejar, sobre todo a los niños, cerca de la zona donde hay peligro. ¿Y qué debemos hacer? Es, primero, lavarlo con agua, es importante, no poner hielo directamente en la herida, esto también es importante, se trata de enfriar pero no con hielo, ¿vale? Y debemos cubrir con gasas estériles para poderlo trasladar al servicio de urgencias.
Evidentemente, lo que no tenemos que hacer es lo que hemos dicho también en las heridas. Síntomas de cómo podemos diagnosticar, pasando a otro bloque, un infarto agudo de miocardio y un ictus. Y con esto hemos terminado. ¿Sí? ¿Cómo podemos diagnosticar que una persona está sufriendo un accidente cerebrovascular? Tenemos a un compañero que de repente empieza a hablar incoherencia, o se paraliza parte de la cara, o la comisura bucal se le desvía. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el origen no tenemos por qué entrar a qué le está pasando, sino diagnosticar que esto es una urgencia, llamar al 112 y mantener a la persona tranquila. ¿Cómo podemos diagnosticar un accidente cerebrovascular? Sobre todo, la asimetría facial, la dificultad para hablar y después puede perder el conocimiento. Pero si no pierde el conocimiento, lo importante es que se mantenga tranquilo y esperamos con esta persona a que llegue el 112. ¿Sí? A veces no entiende ni las preguntas que le haces. Y esa es la manera de diagnosticarlo. Si le pedimos que sonría, esta persona no puede sonreír. Si le pedimos que levante los brazos, tampoco lo puede hacer. ¿Sí? Y si le hacemos una pregunta, responde incoherencias o no entiende la pregunta. Ahí puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular y lo que tenemos que hacer es mantenerlo tranquilo y a partir de ahí el 112 llega enseguida, porque el código ictus no tarda más de 5 minutos. ¿Vale? Mantenerlo tranquilo en la posición más cómoda posible hasta que llegue la ayuda. En el caso de un infarto, los síntomas son muy típicos. El paciente te va a referir que le aprieta el pecho, que le oprime. No debemos pensar en ansiedad, no debemos minimizar la opresión de pecho. Cuando le aprieta el pecho y además el síntoma se le va al brazo izquierdo o se le va hacia el cuello el dolor o a veces irradiado al brazo, podemos estar frente a un infarto agudo de miocardio. Y es ahí donde debemos ver. Además, muchas veces el paciente pálido y sudoroso. Puede a veces vomitar y no es que se ha comido algo y le ha hecho daño. Cuando tenemos un dolor de estas características, inmediatamente al 112 y pedir ayuda. Porque lo mismo, si el 112 activa el código IAM, tienen pocos minutos y en pocos minutos llegan el servicio de urgencias. ¿Vale? A partir de ahí, si nosotros hemos detectado que nuestro compañero tiene una patología cardiovascular, ya con esto hemos salvado la vida, porque si no llega el 112 a tiempo, esta persona puede fallecer en tiempo y lugar de trabajo. ¿Vale? Pues yo creo que con esto ya, ¿qué no debemos hacer? Darle de comer, dejar a esta persona sola y darle alguna medicación. ¿Por qué? Porque ya llegará el servicio de urgencias y ya darán lo que tienen que dar. A partir de ahí, hemos terminado. ¿Vale?